más grande, esta que se encuentra acá, es la neurona alfa. ¿Dónde se ven viendo el dibujo? ¿Dónde se encuentra esta neurona alfa? En las astas anteriores. Por lo tanto, ¿qué será esta neurona alfa? ¿Sensitiva o motora? Motora. Porque hemos dicho, las astas posteriores son únicamente sensitivas. Las otras no. Pueden ser motoras, sensitivos, viscerosensitivos. Es exclusivamente motora. Exclusivamente motora. Esta neurona alfa se caracteriza porque sus raíces nerviosas van a terminar a nivel de la fibra muscular. Es el encargado de controlar al músculo esquelético, a todos nuestros músculos esqueléticos, la neurona alfa. Existe otra neurona más pequeña, que también es una neurona radicular, es la neurona gamma. La neurona gamma. Esta neurona gamma también se va a encontrar en las astas anteriores, por lo tanto es una neurona motora. Esta neurona, sus prolongaciones nerviosas, va a terminar también en la fibra muscular, pero no en forma general, sino específicamente una parte de la fibra muscular, que es en el uso muscular. Uso muscular o uso neuromuscular. La neurona alfa termina en las fibras musculares del músculo esquelético. La neurona gamma termina en el uso muscular o uso neuromuscular. Ahí termina. Existen otras neuronas, también radiculares, que se encuentran acá, a nivel de las astas laterales. Unas van a ser simpáticas y otras van a ser parasimpáticas. ¿No ven? Unas van a ser simpáticas y otras van a ser parasimpáticas. La simpática, ¿de dónde a dónde se extiende? Desde el octavo cervical hasta el primer nervio sacro. ¿Qué va a controlar? Pues va a controlar el músculo liso, va a controlar miocardio y va a controlar glándulas. Y la parte parasimpática, que es a partir de la segunda, tercera y cuarto sacro, ¿qué va a controlar? Controla vejiga, recto, va a controlar útero en la mujer, próstata, vesículas seminales en el hombre, colon sigmoides, todas esas estructuras, incluso conducto deferente más, controla el parasimpático. Repito, parasimpático, ¿qué controla? Recto, vejiga, colon sigmoides. En el hombre, próstata, vesícula seminal, conducto deferente. En la mujer, útero. Por lo tanto, si una persona tiene una lesión a nivel cuarto nervio lumbar para abajo, ¿qué cosa se va a paralizar? De acá para abajo, todos los nervios sacros. ¿Será que esa persona va a controlar su micción? ¿Será que esa persona va a controlar el recto, colon sigmoides? No. Entonces, ¿cómo va a ser esa persona si no controla el recto y el colon sigmoides? ¿Cómo será? No, sí, obviamente es paralítico. ¿Pero qué va a suceder? Su mano es heces fecales. Su blusa, mete tu mano, como si estuvieras sacando de tu blusa. Y su blusa es el recto. El recto, cuando queda paralítico, se contrae, se cierra. ¿Qué va a pasar con las heces fecales? ¿Salen o no salen? No salen. ¿Cómo va a ser esa persona? Estreñida, constipada. Constipación. La vejiga no va a tener la musculatura, la fuerza para impulsar la orina. Por tanto, son personas que tienen infección urinaria. Hay que sacarles la orina. ¿Cómo será su próstata? ¿Funciona o no funciona? No. ¿Útero se podrá embarazar? No. Entonces, ¿han visto qué importante es esto de la parte de neurología?
Porque explicamos muchas cosas. Como ustedes ya vean, no sé, familiares, amigos, conocidos y demás que dicen, oye, mira, tengo una lesión a nivel del lumbar. Ustedes analizan. A ver, lumbar, uy, no, mira, pucha, tal vez se ha estreñido tu familiar. O mira, insuficiencia vesical, no va a poder mencionar. Una serie de cosas que ustedes ya pueden relacionar. Y miren que están ahorita en un primer curso. No es necesario llegar a neurología, ser neurólogos, neurocirujanos, expertos. Solamente saber esto tan simple. De parasimpático, simpático. Imagínense si tuviera una lesión a nivel cervical. Todo para abajo está paralizado. ¿Será que va a poder latir el corazón? ¿Pulmones? Entonces, ¿qué va a hacer esa persona con los pulmones? Tiene mucha bronconeumonía. No va a poder botar sus expectoraciones. Tiene insuficiencia cardíaca, arritmias cardíacas, ¿no? Sus glándulas, qué sé yo, estómago, chao. Entonces son personas que pues, tienen que vivir con un tubo para respirar. Si no, no puede. Una serie de acontecimientos. Bueno. Entonces, de las neuronas radiculares hay 4. Alfa, gamma, neurona simpática, neurona parasimpática. Pasa. Las otras neuronas son las neuronas cordonales. Cordonales. Son neuronas que forman cordones. Ahora hacemos un paréntesis. En esto del sistema nervioso central, ustedes van a ver la palabra haz, fascículo, cordón. Haz, retículo espinal, fascículo tertoespinal, cordón anterior, cordón. ¿Qué es haz? ¿Qué es un haz? Se dice que un haz es un conjunto de fibras nerviosas heterogéneas. Homogéneas. Homogéneas quiere decir que son igualitos. Tienen mismo comienzo, misma terminación. Haz es un conjunto de fibras nerviosas homogéneas que tienen un mismo comienzo y tienen una misma terminación. Eso es un haz. ¿Qué es un fascículo? Fascículo es un conjunto de fibras nerviosas, pero heterogéneas. Tienen distinto comienzo y tienen distinta terminación. ¿Y qué es un cordón? Es un conjunto más grande de fibras nerviosas. Entonces, haz, conjunto de fibras nerviosas homogéneas, fascículo, conjunto de fibras nerviosas heterogéneas, y cordón es un conjunto más grande de fibras nerviosas. Entonces, estas neuronas cordonales, ¿qué van a formar? Cordones, es un conjunto grande de fibras nerviosas. Y en estas neuronas cordonales existen 3: las teutómeras, las hecatómeras y las heterómeras. Vamos a empezar con las tautómeras. Esta es una tautómera, lo voy a pintar de azul. Tautómera es una neurona que nace de la asta posterior, de un lado, por decirles del lado izquierdo, en esta imagen, o derecho. ¿Y dónde termina su fibra nerviosa? En el mismo lado, en el lado derecho. Esa es una neurona tautómera. Comienza en la asta posterior de un lado, en este caso derecho. ¿Y dónde termina su fibra nerviosa? En el lado derecho. Mantiene su ubicación. Comienza en un lado y termina en el mismo lado. ¿Qué es la fibra heterómera? ¿Dónde está aquí la heterómera? Ah, está.
La heterómera, miren, comienza en el asta posterior de un lado y miren, termina en un lado y termina en el otro lado. Es una fibra nerviosa que puede terminar tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. Esa es una neurona heterómera. Miren, está aquí, luego se pasa aquí, luego se viene acá. Puede terminar en un lado o puede terminar en el otro lado. ¿Qué es una fibra hecatómera? ¿Dónde? Aquí está. La hecatómera nace en un lado, en el lado izquierdo, y termina en el lado derecho. Nace en un lado y termina en el otro lado. Entonces, repetimos, ¿qué son las tautómeras? La tautómera comienza en un lado y termina en el mismo lado. ¿Qué es hecatómera? Comienza en un lado y termina en el otro lado. ¿Y qué es la heterómera? Es una mezcla de las dos. Comienza en un lado, termina en el mismo y también puede terminar en el otro lado. Es la combinación de las dos. Aparte de estas neuronas cordonales y radiculares, ponelo atrás, se habla de una neurona inhibidora. Una neurona inhibidora, que son las neuronas de Renshaw. Aquí está. Neuronas de Renshaw. Es una neurona pequeña, chiquita, que se encuentra a nivel de las astas anteriores y que ayudan a inhibir la función de la neurona alfa. Inhibe la función de la neurona alfa. Esto es muy importante porque imagínense si nosotros quisiéramos contraer el músculo bíceps. Contraigan el músculo bíceps. A ver, contraigan. Todo el mundo contrae el músculo bíceps de acuerdo a una fuerza, a una magnitud, ¿no? Si yo le digo a ella, contrae tu bíceps, ahí nomás. Pero ¿qué pasa si no tuviéramos la neurona Renshaw? Contraes tan fuerte lo que se llama el calambre muscular, ¿no ves? Contraes y no puedes aguantar tanto, o no puedes controlar la magnitud de la flexión para contraer este músculo. En cambio, la neurona Renshaw es la que controla hasta dónde vas a contraer y hasta dónde no. Las personas que tienen problemas a nivel de la médula espinal y a nivel de las neuronas de Renshaw son personas que están así, contraídas. Tú le quieres jalar el brazo, no se puede, y otras vuelve a su posición. Le quieres estirar y otras vuelves, porque no hay neuronas inhibitorias. ¿Sí? Vamos a ver. Bien, seguimos en la sustancia gris. Se dice que la sustancia gris funcionalmente se puede dividir en 4 sectores. Funcionalmente. Ya no estamos hablando anatómicamente, sino de función. Se dice que se divide en 4 sectores: viscerosensitivo, visceromotor, somatomotor, somatosensitivo. Vamos a ver primero las astas anteriores, cómo se divide funcionalmente. Miren, la parte anterior de estas astas anteriores va a ser exclusivamente somatomotora. Somatomotora. A nivel de la base y de la comisura gris, esta parte de las astas anteriores va a ser visceromotora. Está encargada de mover vísceras. Las astas posteriores, toda la asta posterior va a ser somatosensitivo. Y a nivel de la comisura gris, cerca de la asta posterior, va a ser viscerosensitivo. Así se divide funcionalmente la sustancia gris. Astas anteriores, somatomotora, visceromotora. Astas posteriores, somatosensitivo, viscerosensitivo. También se dice que en el interior de estas somatomotoras, vísceras y demás, existen núcleos. Vamos a ver los núcleos de la sustancia gris. Va a haber núcleos que se encuentran en las astas posteriores, núcleos de las astas laterales y núcleos de las astas anteriores.
vamos a empezar a hablar de los núcleos de las astas anteriores. En estos núcleos encontramos dos, un núcleo medial y un núcleo lateral. Hay un núcleo medial y hay un núcleo lateral. ¿Cuál es la función de estos núcleos? Del núcleo medial y del núcleo lateral. Se dice que estos núcleos son los encargados de mantener el movimiento motor fino, delicado, preciso y voluntario. Por ejemplo, si yo les doy un huevo de gallina, una persona que tiene un trastorno en estos núcleos, ¿cómo va a agarrar el huevo de gallina? Lo va a apretar y lo rompe, se rompe el huevo. Pero si yo les doy a ustedes, ¿cómo agarran el huevo? De una forma precisa, delicada, ¿ver? Sí está el huevo. Otra forma de ver, más que todos los cirujanos, no los saludos, porque, a ver, vean los preparados, un desastre. El cirujano, para poder cortar, hacer la cirugía, utiliza movimientos precisos y delicados, corta. Algunos tienen más destreza que otros, ¿no? Empiezan a cortar con mucha delicadeza para entrar a lugares. También se dice que estos núcleos, aparte de esos movimientos, por ejemplo, el núcleo medial dice que controla a los músculos posteriores del cuello y del tronco. Músculos posteriores del cuello y del tronco. El núcleo lateral, aparte de esas funciones, controla los músculos anterolaterales del cuello y del tronco. Músculos anterolaterales del cuello y del tronco. Vamos para los núcleos de las astas posteriores. En los núcleos, el primer núcleo este de color rojo se llama núcleo marginal o núcleo de Waldeyer. Núcleo marginal o núcleo de Waldeyer. Primer núcleo. Por debajo de este núcleo encontramos este núcleo gelatinoso de Rolando. Núcleo gelatinoso de Rolando. Este núcleo es el encargado de detectar todos los estímulos táctiles, como cuáles, termoalgésicos. ¿Qué será termoalgésico? ¿Qué es algia? Dolor. Termoalgésico. Yo agarro un encendedor y le empiezo a quemar la mano. ¿Quién detecta? Ese núcleo. O yo coloco un objeto frío en su mano. ¿Qué detecta? Este núcleo. Entonces, sensaciones táctiles termoalgésicas. De prurito. ¿Qué es prurito? No te pica un mosquito y estás rascando. Prurito. Sensación de cosquilleo, ¿no? Hay muchos que tienen más cosquillas que otros. ¿Cómo se llama en portugués cosquillo? Cócegas. ¿Ah? Costillas. Cóstigas. Cócegas. Bueno, eso. Y sensaciones táctiles sexuales. Entonces, el núcleo gelatinoso de Rolando es el encargado de detectar sensaciones táctiles termoalgésicas, prurito, cosquilleo y sexuales. Por debajo encontramos otro núcleo más pequeño que se llama el núcleo propio. Núcleo propio, más pequeño, tiene la misma función que el gelatinoso de Rolando. Tiene la misma función. Por debajo de estos encontramos otros dos núcleos, el núcleo basal medial y el núcleo basal lateral. Antes se llamaba el núcleo de Clark y el núcleo de Bechtereau. Núcleo basal medial, núcleo basal lateral. Antes el núcleo de Clark y el núcleo de Bechtereau. Estos núcleos, ambos, el de Clark y el de Bechtereau, son encargados de detectar la sensibilidad profunda inconsciente. Sensibilidad profunda inconsciente. ¿Cómo será esto de la sensibilidad profunda inconsciente? ¿A qué se refiere? ¿Qué es sensibilidad profunda inconsciente? Dormir. Empezó a dormir. ¿Y qué sientes cuando duermes? Não, se move de um lado para o outro, sei lá. Esto, está durmiendo, está así, como borracha botada. Así. Y viene un zancudo, un mosquito.
y le empieza a picar su mano. Y ahí inconscientemente, ¿qué hace? Y sigue durmiendo. ¿Quién le ha avisado si está durmiendo? ¿No ve? Sensibilidad profunda, inconsciente. ¿No ve? Inconsciente. O a veces estás dormido y te duele algo. Ya sea en el abdomen, no sé, cabeza. Y te mueves y estás girando, más o menos como dice. Esa es sensibilidad profunda, inconsciente. Profunda, inconsciente. ¿Quiénes detectan? Estos dos. Vamos a ver núcleos de las astas laterales. En los núcleos de las astas laterales, ¿qué encontramos? Hay un núcleo medial y un núcleo lateral. Un núcleo medial y un núcleo lateral. Estos dos núcleos, ya saben ustedes, van a ser simpáticos o núcleos parasimpáticos, de acuerdo a su extensión. Simpático desde la octava hasta la primera sacra. Parasimpático, segunda, tercera y cuarta sacra. ¿No ve? Pasa. Pasa. Hubo un doctor, un capo que se llama el doctor Bror, que dijo que la sustancia gris también se puede dividir en láminas. No solamente núcleos, sino láminas. Se dice que la sustancia gris tiene 10 láminas. 10 láminas. Vamos a ver. La primera lámina es esta de color rojo, que más o menos pertenece a lo que es el núcleo marginal o núcleo de Waldeyer. Primera lámina. Por debajo de la primera se encuentra la segunda lámina, un poco más grande, que más o menos pertenece a lo que es el núcleo gelatinoso de Roland. La segunda lámina. La tercera lámina, más grande que las otras, más o menos abarca parte del núcleo propio y una parte de la asta posterior. Abarca parte del núcleo propio y parte de la asta posterior. Por debajo se va a encontrar la lámina 4, más grande aún todavía, y va a abarcar parte de lo que es el núcleo propio. Parte de lo que es el núcleo propio. La lámina 5 es más pequeña, más delgada que las otras. La lámina 6. La lámina 6 va a abarcar el núcleo basal medial o de Clark y el núcleo basal lateral o de Bechtereau. La lámina 6 abarca el núcleo basal medial y el núcleo basal lateral, el de Clark y el de Bechtereau. La lámina 7, que es más grande, abarca casi toda la comisura gris. Va a pertenecer a los núcleos lateral y el núcleo medial de las astas laterales. Abarca al núcleo medial, aquí estaba el núcleo medial, ¿no ve? Y aquí el núcleo lateral de las astas laterales. Seguimos. La lámina 8, que ya pertenece a las astas anteriores, va a pertenecer al núcleo medial de las astas anteriores, al núcleo medial, el que controla la tonicidad de los músculos posteriores del cuello y del tronco. El 9, la lámina 9, pertenece a la parte lateral de las astas anteriores, ocupa lo que es el núcleo lateral. Núcleo lateral. Y la lámina número 10 se encuentra alrededor de este conducto que se llama conducto del epéndimo. Este conducto se llama conducto del epéndimo. A través de este conducto también pasa líquido cefalorraquídeo. Conducto del epéndimo. Entonces, a través de la médula espinal hay dos lugares donde pasa el líquido cefalorraquídeo. En el conducto del epéndimo y también va a pasar el líquido cefalorraquídeo entre la aracnoides y la pia magna. Facilito las láminas, ¿lo ven? Pasa. Bueno, miren, hemos visto solamente neuronas de la sustancia gris. La glía. Se dice que la sustancia gris tiene células de la neuroglia. ¿Qué células? Astrocitos protoplasmáticos, astrocitos fibrosos, tienen microglia y tienen células de la oligodendroglia. No tiene células de Schwann. ¿Qué cosa tiene como células de la glía?
la sustancia gris. Astrocitos protoplasmáticos, astrocitos fibrosos, tiene microglia y tiene células oligodendróticas. Vasos sanguíneos, tiene abundante cantidad de vasos sanguíneos. No hay problema. Las fibras nerviosas, pues, son todas las fibras que hemos hablado respecto a sus núcleos. Generalmente tiene fibras amielíticas. Bueno, sustancia blanca. La sustancia blanca de la médula igual va a estar formado por células de la glía, va a tener vasos sanguíneos y va a tener fibras nerviosas. Todos estos núcleos, que ahorita los vamos a estudiar, tienen la sustancia blanca. Vamos a ver. En su configuración interna de la sustancia blanca se habla de núcleos del cordón anterior, núcleos del cordón lateral y núcleos del cordón posterior. Vamos a ver. Primero, núcleos del cordón anterior. En los núcleos del cordón anterior hay núcleos ascendentes que nacen de la médula espinal hacia el cerebro o hacia el encéfalo, y otros núcleos que son descendentes, nacen del encéfalo y terminan en la médula espinal. Vamos a ver los núcleos ascendentes del cordón anterior. En los núcleos ascendentes solamente hay uno, este de color verde, que se llama el haz espinotalámico anterior. Haz espinotalámico anterior. Vean el nombre, escuchen el nombre. Espino, ¿qué significa espino? Médula espinal. Talámico, ¿dónde termina? En el tálamo. Comienza en la médula y termina en el tálamo, por eso es ascendente. Haz espinotalámico anterior. Haz espinotalámico anterior. ¿Cuál es la función de este haz espinotalámico anterior? Es un haz que comienza a este nivel y va a terminar en un núcleo del tálamo, en el núcleo ventral posterolateral del tálamo. Termina en el núcleo ventral posterolateral del tálamo. Es un núcleo motor encargado del movimiento motor fino, delicado, preciso y voluntario. Esa es su función del haz espinotalámico anterior. Es el único ascendente, es el único. Vamos a ver los descendentes, los que bajan. El primer descendente es este rojo, grande, es el haz piramidal directo. Haz piramidal directo. Descendente. Miren, que los descendentes ya no tienen su nombre espino, sino haz piramidal directo. Este haz piramidal directo nace desde las áreas motoras del cerebro, se llaman las áreas de Brodmann. Desde ahí baja esta fibra nerviosa y termina a este nivel. Este haz piramidal directo es el encargado de mantener el tono muscular, la postura. ¿Por qué creen que muchas personas cuando están sentados por mucho tiempo se mueven? Colocan su brazo así, colocan su mano así. ¿Quién indica eso? O sea, ¿quién les manda el mensaje? ¿Por qué se sientan de esa manera? El área de Brodmann manda un mensaje al cerebro: oye, estamos incómodos, acomódate de otra manera, sentate de otra manera. Y se sienta. ¿Quién mantiene esa postura? ¿Por qué no se cae ella cuando está así sentada? Porque siempre buscamos un equilibrio para hacer. Y no solamente al sentarse, no, al parar. ¿Por qué yo no me caigo? Me paro así y mantengo un equilibrio. Me paro así y mantengo un equilibrio. O me paro así y mantengo un equilibrio. ¿Quién mantiene? El haz piramidal directo. Es el que mantiene la postura, la posición. Otro haz descendente son dos haces vestibulares. Este de color anaranjado, haz vestíbulo espinal media, y este, el haz vestíbulo espinal lateral. Son dos haces vestíbulo espinal. Miren su nombre.
vestíbulo.